Ya vimos cómo funciona la interfaz de After Effects, una introducción básica a las capas y distintas formas de importar archivos. Pero además, una cosa muy buena que tienen los productos de Adobe es la permeabilidad entre distintas aplicaciones. De esta forma, por ejemplo, vamos a ver en este caso cómo importar archivos de Photoshop a After Effects para poder trabajarlos dentro de After Effects tal cual como los trabajamos dentro de Photoshop, por capas. Es decir, al importarlos no vamos a estar trabajando con una imagen con todas las capas apiladas, sino que vamos a poder animar cada capa independientemente, tal como lo haríamos en Photoshop, pero obviamente en un video. Bien, ya estamos en After Effects y acá tenemos el archivo de Photoshop. Un archivo súper simple que tiene una capa de texto, una carpeta con dos formas, la elipse y esta formita de colina, y un gradiente de fondo. Así que vamos a ir a After Effects y vamos a ver qué distintas formas de importación hay. El archivo de Photoshop lo podemos importar como cualquier otro archivo. Podemos venir a importar e importar archivo y acá simplemente haríamos doble clic. Podemos hacer control más I y lo mismo. Podemos hacer doble clic en esta ventana y lo mismo. Y también podemos venir a la carpeta y arrastrar el archivo a la ventana. Y acá nos sale una ventana en la cual vamos a elegir cómo queremos importar el archivo. Y esto es crucial dependiendo de cómo queremos trabajar este archivo dentro de After Effects. La primera opción es material de archivo, que significa que nos va a fusionar las capas y lo vamos a trabajar como si fuera una imagen más. Es decir, no vamos a poder trabajar las capas independientemente, sino que nos va a importar un solo archivo en el cual, si lo hacemos una composición, van a ver que es como si fuera un JPG o un PNG o cualquier imagen más. No podemos editar las capas por separado. También nos da una opción que es importarlo y elegir una capa. En vez de fusionar todas las capas y que sea una imagen con todas las capas, podríamos, si quisiéramos, elegir una sola imagen. Si yo elijo esta formita de colina acá, nos importa solo esta formita, dejando de lado el texto, la elipse y el gradiente de fondo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con las capas independientes? Quiero poder manipular y animar cada capa por separado. En ese caso, vamos a arrastrar el archivo y vamos a elegir importar como composición. Y acá nos da una opción que ahora vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto vamos a elegir el primer punto, que es estilos de capa editables. Hacemos clic en aceptar y ahora, como ven, nos importa una composición, que es básicamente la forma en que After Effects interpreta el archivo de Photoshop, y que si hacemos doble clic tenemos acá sí las capas por separado. Y fíjense que nosotros, que teníamos una carpeta en Photoshop con las dos formas, con el elipse y esta forma de colina adentro, After Effects nos las importa como una precomposición, que es básicamente una carpeta en la cual agrupamos capas que después podemos editar en conjunto. Así que dentro de esa precomposición tenemos también las capas por separado. Ahora, digamos que yo ya importé la imagen y de repente me acuerdo que en Photoshop me faltaba hacerle una cosa, me faltaba hacer un cambio. Digo, no, voy a tener que borrar todo lo que hice y modificar el Photoshop y luego importarlo de vuelta en After Effects. No, lo bueno de esto es que podemos hacer modificaciones. Digamos que en el texto yo me equivoqué y en vez de que era el ejercicio número 1, era el ejercicio número 2. Yo cambio el texto, pongo guardar, importantísimo, y fíjense que en After Effects automáticamente se me actualiza el archivo. Esa es una ventaja impresionante. Es importante que pongamos guardar en el archivo de Photoshop porque, como ven, yo ahora voy a volver a poner número 1, pero si yo no aprieto guardar, After Effects no me lo actualiza. Es importante que pongamos guardar y ahí After Effects me lo va a actualizar automáticamente. Así que esa es una ventaja muy importante que ofrece esta conexión que tiene los productos del paquete Adobe. Ahora, vieron que cuando quisimos importar la capa nos aparecían dos opciones, esta y esta. Vamos a ver qué diferencia hay. Antes vamos a aplicar un estilo a una capa. Por ejemplo, a esta colina le vamos a aplicar una sombra. Así, simple. Guardamos. Y cuando venimos a After Effects e importamos el archivo, vamos a ponerle estilo de capa editable. Lo importamos y una vez que estamos acá adentro y vamos a las formas, van a ver que si yo extiendo las propiedades de la capa, me va a aparecer una opción que es un ítem que es estilos de capa.
que si yo despliego, ven que tengo la sombra paralela y que puedo editarla de la misma forma que en Photoshop. Así que esta opción nos da la posibilidad de que si tenemos estilos aplicados en las capas, podamos continuar editándolos dentro de After Effects. Ahora, si nosotros no queremos eso, importamos el archivo y en esta opción le ponemos fusionar estilos de capa en el material de archivo. Esto lo que va a hacer es que simplemente la sombra, como van a ver, no la podamos modificar y que la tome como parte de esa forma, de esa colina que tenemos acá. Así que esa es la diferencia que hay entre esas dos formas de importar. Ahora, nos queda una opción de importación más, que es la de composición conservando los tamaños de capa. Primero vamos a importarlo de la forma que ya lo veníamos importando, que es como composición. Nosotros cuando estamos acá adentro van a ver que si bien en Photoshop, si vemos los tamaños, cada cosa tiene su propio tamaño. Ven que acá cuando habilito la opción de modificar tamaño me aparece el cuadrito alrededor de la elipse, en el caso del texto me aparece alrededor del texto, en el caso de la colina alrededor de la colina y así. Ahora, cuando nosotros estamos acá, si queremos modificar el tamaño, ven que la casilla de tamaño nos aparece alrededor de no cada ítem por separado, sino alrededor del tamaño de la composición. Y si yo muevo la capa de texto, por ejemplo, ven que la capa de texto en realidad tiene el tamaño de todo el lienzo de la composición. Eso es porque precisamente no elegimos la opción de conservar el tamaño de las capas y el tamaño por defecto que nos viene es el tamaño del lienzo de la composición. Ahora, si nosotros quisiéramos que cada capa tenga el tamaño tal como lo tenemos acá en Photoshop, en ese caso tenemos que elegir la opción de importar como composición conservando el tamaño de las capas. Y ahora, una vez que abrimos esta composición, ven que cada capa tiene su tamaño tal como lo teníamos en Photoshop, no como el tamaño del lienzo. Si yo muevo la capa de texto, ven que se mueve, pero el tamaño está ajustado al texto y no a todo el lienzo de la composición. Así que esas son las distintas formas de importar archivos Photoshop dentro de After Effects según cómo queramos trabajar una vez que lo tengamos importado dentro del programa. Si querés practicar por tu cuenta, voy a estar subiendo este archivo de Photoshop en un link para que lo puedas descargar y trabajar por tu cuenta tal como lo hicimos en este video. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de utilidad. Si te gustó el contenido, por favor considera suscribirte, así te llega una notificación cada vez que vaya subiendo más videos de este curso de After Effects y así también me ayudas a mí a generar mejor contenido y llegarle a más personas. Nos vemos en la próxima unidad.